Amigos del canal, el día de hoy vamos a realizar el cambio de la palanca tirahilos en máquina plana recta. En este caso, la palanca tirahilos presenta un desgaste en el orificio por donde normalmente enhebramos y esto nos causa rotura de hilo. Por ello vamos a cambiarla. Inicialmente debemos desmontar todo el conjunto del prensatela, el conjunto de la barra aguja igualmente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacerlo. Bien, vamos a sacar el buje superior de la barra aguja. Utilizaremos un extractor, golpeamos suavemente y así de fácil saldría el buje. Para retirar el tornillo que sujeta la biela de la barra aguja, soltamos hacia la derecha. Con un destornillador de punta de estrella, aplicamos un poco de fuerza y saldría de esta manera. Este sería nuestro tornillo. Les recomiendo ir desarmando de forma ordenada. Siguiente pieza, esta es la biela de la barra aguja. Esta biela trae un rodamiento, el tipo de rodamiento que vemos es un rodamiento de agujas. Igualmente cuando desarmemos la biela debemos tener en cuenta que esta tiene una posición. Continuando, debemos retirar la bisagra de la palanca tirahilos. Utilizaremos un destornillador cabeza de pala, soltamos y la extraemos de esta manera. Este chaflán es el que aprieta con el tornillo que soltamos hace un momento. Como vemos, aquí queda libre la palanca, pero aún nos falta retirar la biela del conjunto de la palanca. Para ello retiraremos este tapón. Debemos mover con el volante hasta ubicar la manivela del tirahilo o manzana, como también se conoce, en el punto donde podemos visualizar un tornillo, que es el que sostiene la biela del conjunto de la palanca. Entonces la ubicamos de esta forma y con nuestro destornillador cabeza de pala vamos a soltar ese tornillo para poder extraer la pieza. Ya habiendo soltado estos dos puntos, pues ya podemos extraer la biela del conjunto de la palanca. Retiremos esta pieza que es el soporte del tirahilo que se sostenía con la bisagra. Es muy sencillo de retirar, solo lo desencajamos. Sería este. Dejémoslo aquí a un lado. Haremos palanca con el destornillador para extraer la pieza. De esta manera va saliendo poco a poco hasta que logramos retirarla por completo. Listo, esta es nuestra palanca tirahilos. Vamos con la instalación y ajuste de la palanca tirahilos. Encajamos este separador en la manivela del tirahilos. Les recomiendo aplicarle grasa para que no se les caiga cuando estén armando las demás piezas. Volvemos a ubicar la palanca tirahilos de esta manera. Luego encajamos la biela del conjunto de la palanca, que sería esta. Hacemos presión hasta que encaje sobre la manivela del tirahilos. Mucha atención, la biela del conjunto de la palanca tiene una posición única, de tal forma que
Cuando la manivela del tirahilos esté así, la biela estará a las 9. Ahí debemos apretar los tornillos que la ajustan. Continuando, vamos a ubicar la biela de la barra con su respectivo rodamiento. Recuerden que la posición de esta es que el orificio que trae la biela va hacia adentro. Lo encajamos y quedaría de esta forma. Siguiente pieza, el soporte del tirahilos y la bisagra con relación al chaflán, ya que este es el punto que ajusta. Hacemos un poco de presión y listo. Instalamos el tornillo y lo apretamos con nuestro destornillador cabeza estrella. Bien, vamos a colocar el soporte conector de la barra y el dado. Recuerden aplicar un poco de grasa para que no se les caiga. Encajamos y como vemos ya va tomando forma todo el conjunto de la palanca tirahilos. Siguiente, montamos el buje de la barra aguja. Tenemos que utilizar nuestro extractor para volverlo a encajar. Golpeamos suave hasta dar la medida del buje. Bien, ya casi terminamos. Vamos a ubicar la barra aguja. La encajamos de esta forma, esta debe quedar suave. La apretamos con nuestro destornillador cabeza de pala y aplicaremos un poco de aceite. Vamos girando el volante de la máquina para que este aceite llegue tanto al buje superior como al inferior. Y así ya habríamos instalado lo que es el conjunto de palanca tirahilos. Nos resta es armar el conjunto del prensatelas y posterior dar la altura de barra aguja con relación al gancho. Ahora centramos nuestro prensatela, ya saben, aguja abajo, ubicamos la posición que necesitemos y apretamos el tornillo del soporte. Continuando, ubicamos la palanca en su posición. Ubicamos nuevamente este protector que llevan las máquinas. Este normalmente también trae una mecha de lubricación. Les recomiendo aplicar aceite a toda esta parte ya que hemos desarmado y debe estar seco. Ya para finalizar vamos a dar el tiempo de gancho y barra. Como no hemos soltado el gancho, entonces vamos a dar solo la altura de barra. Estando la barra aguja en su punto más bajo, soltamos y ubicamos que se vea 1/3 del ojo de la aguja sobre la canastilla del gancho. Así quedará pasando la punta del gancho sobre la muesca de la aguja, como podemos observar. Ahora vamos a instalar nuestro diente, la placa aguja y continuamos con nuestras pruebas de costura. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Si nos deseas apoyar, puedes hacerlo desde el botón gracias.
Bien amigos, esto es todo con respecto al despiece y ajuste del conjunto de palanca tira hilos en máquina plana recta. Nos vemos en un próximo video.